Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Preparé un ensayo que se llama el Contrato Colectivo de Trabajo del SME, en la mira del espurio. Es un trabajo en homenaje a la gloriosa generación electricista de 1936 y a la invencible generación 2009-2012. Como no va a ser posible leer ese documento que consta de 19 cuartillas, no alcanzan los 20 minutos, les pido de favor que tomen nota los que deseen conocer y analizar este trabajo. Lo pueden consultar en una revista digital que se localiza en internet www.issuu.com, isu.com con doble S y con doble U. También la pueden localizar en mi blogger, es almazan1914.blogspot.com, y también si entran a Facebook y ponen mi nombre, José Antonio Almazán González, lo van a encontrar un poquito más abajo de las publicaciones recientes en Facebook. Por los derechos laborales y prestaciones sociales que otorgan los trabajadores electricistas, muy por encima de los que la Ley Federal del Trabajo reconoce, el contrato colectivo de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas resume muchas de las principales conquistas de los trabajadores mexicanos. Por esta razón, nuestro contrato se ha convertido en blanco favorito de la ofensiva patronal, para la cual los sindicatos democráticos son un lastre de los contratos colectivos de trabajo, un obstáculo para sus proyectos de sobreexplotación de la fuerza de trabajo en esta época de la reestructuración salvaje del capitalismo a escala planetaria. Hoy, en el marco de la privatización del sector eléctrico nacionalizado, impulsada desde el inicio del gobierno salinista y continuada por los gobiernos del PAN, el contrato colectivo del SME se yergue como el principal obstáculo en los proyectos imperiales que exigen la desnacionalización eléctrica y el control del capital transnacional sobre los recursos estratégicos básicos como el petróleo y la electricidad. De ahí los feroces ataques promovidos por Calderón y Lozano en contra de nuestro contrato, acusándolo de que en el mismo se establecen prestaciones monstruosas, así lo dijo, privilegiadas y con elevados costos laborales. Entre los electricistas, decir contrato colectivo es decir sindicato. Este no puede entenderse sin aquel. No tiene solo las prestaciones particulares de los agremiados. El contrato es la expresión viva y actuante de una idea muy concreta. La industria eléctrica es un servicio público y como tal está al servicio del progreso del país, y para cumplir este cometido de la mejor manera debe ser una industria pública estatal bajo los lineamientos establecidos en los artículos 25, 27 y 28 que están contenidos en el proverbio de nuestro contrato y derivados de la Constitución que nos rige. En las actuales circunstancias resulta indispensable fortalecer nuestra memoria histórica y situar con toda claridad los orígenes, antecedentes y contenidos de nuestro contrato colectivo como un requisito fundamental para enfrentar con éxito la actual ofensiva privatizadora y la guerra de exterminio en contra del SME, orquestada por los vendepatrias encabezados actualmente por el espurio Calderón. Vamos a ganar. Este texto es también un reconocimiento a los heroicos hombres y mujeres del SME, a todos los que forman parte ya de la gloriosa generación electricista 2009-2011, la que supo honrar la memoria y la historia de nuestro sindicato, la que nunca se arrodilló ante el poder infame, la que luchó hasta el final, es decir, hasta la victoria, la que siempre va a vivir en nuestros corazones. El contrato del SME, en su forma actual, es el producto de una huelga que nuestro sindicato realizó en julio de 1936 para vencer la obstinación de la empresa eléctrica extranjera que en aquellos años determinaba los destinos eléctricos de México, the Mexican Light and Power Company. Después analizo
los convenios que, en mi opinión, fueron sentando varios de los principios claves en la estructura del contrato colectivo de trabajo actual. Comienzo con el que, en mi opinión, otorga y reconoce la representación del sindicato, que es el convenio del 5 de septiembre de 1917, que a la letra reza, dice textualmente: entre los representantes debidamente acreditados de los empleados y obreros de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz S.A. y el señor G.R.G. Conway, director, gerente y representante general de dicha compañía. Dice en su preámbulo introductorio: este convenio se celebra de la mejor buena fe por ambas partes, con la mira de armonizar sus relaciones y procurar establecer cooperación entre los empleados y oficiales de la compañía en mutuo beneficio y con el fin de obtener la mayor eficiencia del servicio público. Aquí lo que destaca es de que se reconoce formalmente en un documento laboral de partes, de las dos partes, la representación de nuestros sindicatos. Continúa después un convenio que comienza a ampliar los derechos establecidos en el artículo 123 y va más allá de ellos, que es el convenio del 31 de diciembre de 1921, resultado de una huelga poco conocida, 1921, luego el convenio del 4 de marzo de 1922, el de julio de 1922, el de marzo de 1926, el del 18 de diciembre de 1929, que establece lo que actualmente se reconoce como cláusula de exclusión en nuestro contrato y una ley, que en su párrafo 3 del artículo primero dice: las prerrogativas de este convenio serán, sin embargo, aplicables únicamente a los empleados y obreros de las compañías miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Después pasamos al contrato de 1932, se abandona la figura de convenio, se adopta la de contrato a partir de la promulgación de la primera ley del trabajo de 1931. Si uno ve la estructura de ese contrato de 1932, tiene ya mucha similitud en sus 55 cláusulas con lo que después será el contrato que actualmente conocemos. Habla de disposiciones generales que se contienen, salarios, horas de trabajo, intensidad y calidad de trabajo, que viene aquí, movimientos de personal, centrales y subestaciones, descansos, vacaciones, accidentes e enfermedades no profesionales, etc. Cláusulas diversas. Notan que hay conceptos que son y se trasladan desde 1932 al contrato histórico y al contrato vigente hasta la fecha. Después pasamos a analizar el contrato de 1934. Ya es un contrato muy parecido en su estructura al actual, por supuesto al de 1936, y aquí solamente quiero destacar por su importancia histórica, ahora que se ha dado este alegato medio tonto de parte de los vendepatrias en cuanto al derecho a la jubilación. Nosotros conquistamos este derecho en el contrato de 1934, en la cláusula 44, que dice a la letra: las compañías se obligan a jubilar a sus trabajadores amparados por este contrato de acuerdo a la siguiente tabla. Ustedes la van a ver con más detalle si abren internet. Por ejemplo, con la edad de 55 años y 30 de servicios, te podías jubilar con un 75% de tu salario. Con 50 años y con una incapacidad, 50 años, pero incapacitados y 30 años de servicio, te podías jubilar también con un 75%. Con 55 años y 25 años de servicio, te podías ir con 65%. Y con 50 años y con una incapacidad y 25 años de servicio, también con 65. O sea, las llamadas prestaciones monstruosas, privilegiadas. Este güey, pues como no conoce de historia, me refiero a Calderón, pues ignora que es resultado de los acasos del 64 y una lucha histórica desde que la empresa estaba en manos privadas, en la Mexican American Power Company. Ese contrato además guardó una importancia que los principales dirigentes de aquella época, hablo de Luis Espinosa Casanova,
que fue secretario general en 1934, y Breñas Vives, que fue general en 1936, destacan la importancia del contrato del 34. Dice, con fecha 1 de mayo, ojo, se firmó el contrato colectivo actualmente en vigor y del cual creemos poder estar satisfechos, ya que por él hemos logrado no solo ventajas económicas, sino de principio, principalmente en lo que respecta a las relaciones entre compañía y trabajadores. Breñas Vives fue muy preciso. Dice, durante los 5 meses que lleva en vigor nuestro nuevo contrato colectivo, día con día, cada vez más con mayor claridad, hemos confirmado nuestro primitivo punto de vista. No son las ventajas económicas las que importan y caracterizan el avance logrado, sino la cuestión de las relaciones entre patrón y trabajadores, la cuestión de los derechos de estos últimos. Los motivos de infelicidad del trabajador que reconocen como origen al patrón pueden resumirse en la expresión falta de equidad, trata en forma humillante y despótica el que, por el hecho de ser patrón o superior del trabajo, se siente superior a su subordinado en todo momento, etc. Contra estas faltas de equidad del patrón en sus relaciones con el trabajador, contra estas arbitrariedades es contra lo que el nuevo contrato es más efectivo. Y aquí viene una clave que es de una enorme actualidad. Dice, las compañías no pueden ahora, sin el previo acuerdo del sindicato, variar los salarios, despedir a los trabajadores, promoverlos o bajarlos de categoría, cambiarlos de trabajo o de residencia, etcétera, etcétera. Textual a los comentarios de Breñas Vives en 1934 frente al balance de lo que fue este contrato colectivo de trabajo. ¿Qué tiene de actualidad esta parte de la que he dado lectura? ¿Contra qué atenta de manera particular la contrarreforma laboral del PAN y del PRI? Atenta contra el derecho a la contratación colectiva y de manera particular, porque esta es la clave del asunto, de la bilateralidad entre las partes, dejando toda la potestad al patrón. Y por supuesto es una contrarreforma laboral porque es regresiva no solamente a la ley y a los contratos que tienen esta cláusula de oro, sino también a los principios fundamentales que están establecidos en el artículo 123, de donde nace esa bilateralidad de partes entre el trabajador y entre el patrón. Esta parte me parece que es clave y sustancial para entender el grado de la agresión de estos vendepatrias desgraciados en contra del SME, pero en contra de todos los trabajadores, porque este asunto de la bilateralidad está todavía establecido como uno de los principios reguladores claves de la actual Ley Federal del Trabajo. Esta parte me parece que es fundamental. No es una contrarreforma en términos de que solamente nos agrede de manera anticipada al Sindicato Mexicano de Electricistas, sino que es una contrarreforma que busca revertir logros históricos plasmados en el artículo 123 constitucional, del cual, nuestro sindicato fue precursor. Muchas de las demandas que nuestro sindicato planteó desde su creación en 1914 quedaron finalmente reguladas y plasmadas en el artículo 123 de la Constitución. No de balde, los principales promotores para la liberación de Ernesto Velasco, condenado a muerte, después a 20 años, fueron precisamente los diputados del primer constituyente en 1917. Bueno, luego analizo la relación entre el sindicato y el 123, parte de lo que he comentado, y me voy a saltar toda la parte que tiene que ver con el análisis ya muy particular del contrato de 1936, que lo pueden ustedes ver con más calma, de la evolución del contrato. De nuestro contrato se han dicho cosas horrorosas, por ejemplo, que es obsoleto, que es rígido, que es anacrónico. No, lo que sucede, lo que no saben estos estúpidos que mal gobiernan, es que la relación laboral que se fue construyendo en los contratos colectivos de trabajo en nuestro país
tenían que ver también con el propio desarrollo del proceso capitalista en México. Esa visión pre-tayloriana, plasmada en la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo del PRI y del PAN, digo pre-tayloriana porque se está remitiendo a un teórico de principios del siglo pasado, Taylor, las visiones tayloristas, que basaban la explotación del trabajo en el estudio del movimiento y tiempos en los procesos productivos, pues es aplicable a los trabajos, digamos, de ensamblaje, de una sola operación mandolínea. Pero todas aquellas industrias que incorporan los complejos de máquinas y herramientas no funcionan bajo una visión taylorista. Son más cercanas, como fue el caso de la Mexican Light, que aceptó estas modificaciones, a procesos que hoy conocemos como toyotistas o como fordistas, en donde la relación capital-trabajo tiene menos de subordinación y da más libertad por la complejidad de los procesos de trabajo a la mano de obra. Y estas son las ignorancias de los actuales. Hay sectores del empresariado en México que por supuesto no lo expresan. Bueno, algunos sí. Estaba yo en un foro hace unos días en el Museo Memoria y Tolerancia, aquí frente a la Alameda Central, y ahí cuando yo dije que muchos sectores empresariales desprecian y ven mal esa contrarreforma laboral, pues cabecearon algunos dignos representantes de esos sectores medios, porque hay industrias en donde esto no es aplicable. La contrarreforma que pretende el PAN y el PRI es aplicable para un país maquilador, es decir, en donde la repetición de movimientos es una norma y en donde las visiones tayloristas o pre-tayloristas son predominantes. Pero en la industria eléctrica, en la industria del petróleo, en la industria textil, en las industrias de punta, es una tontería esa contrarreforma porque ni siquiera responde a los intereses del capital, sino a esas visiones porfirianas de los desgraciados que dicen que gobiernan este país. Esa es la desgracia de tener dirigentes ventepartes y además incultos e ignorantes representados por Calderón. Termino haciendo un análisis de la cláusula 10 como expresión de esa nueva visión de la relación capital-trabajo en la industria eléctrica, de la cláusula 2, que es una cláusula embrionaria de lo que en mi opinión puede ser formas de gestión y de control obrero, y finalizo haciendo un análisis de los llamados documentos secretos, que son dos particularmente, en los cuales, o con los cuales Calderón pretendió justificar la guerra exterminio contra el SME. Esos documentos, uno se llama sobre la desincorporación de Luz y Fuerza, el otro se llama Luz y Fuerza, diagnóstico. Ambos documentos los pueden ustedes consultar en la página del blog de Agencias Foráneas, están enteritos, los pueden bajar, los pueden leer con calma, son alrededor de unas 80 cuartillas. Lo interesante del asunto, primero lo que van a descubrir es que, ¿por qué secretos? Lo que están analizando es lo que ellos dicen, el contrato colectivo del SME, su elevado costo laboral, la rigidez del contrato, la falta de multifuncionalidad de los trabajadores, etcétera, etcétera. Cuando se reserva un documento bajo los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, es porque de acuerdo a esos dos artículos, su divulgación puede afectar la seguridad nacional, la seguridad pública y la defensa nacional. Pero que algún baboso de esos me explique en qué afecta que los mexicanos conozcamos las supuestas razones de extinción de Luz y Fuerza, cuando todo su contenido está orientado a decir que somos improductivos, que nuestro contrato colectivo de trabajo es muy caro, que los salarios y prestaciones que tenemos son muy elevadas y costosas. ¿Qué tiene que ver esto con la seguridad nacional, con la seguridad pública y la defensa nacional? Nada. Lo que pasa es que si esos documentos se hacen públicos, que ya se hicieron públicos, pero públicos que el gobierno lo reconoce, porque lo reservaron por 12 años,
12 años, para que la opinión pública probablemente no lo reconozca. Lo único que va a saltar a la vista es que no hay ninguna razón que justifique la extinción de Luz y Fuerza del sector. Que el principal elemento, el clave, el fundamental, el mayoritario que provocó la debacle financiera de Luz y Fuerza es la energía a precios desorbitantes que se le compraba a Comisión Federal de Electricidad, y esa también a precios muy elevados que le compraba al productor independiente, es decir, al capital privado en el terreno de la generación. Eso es lo único que va a saltar a la vista, y a lo mejor por eso no quieren, como dicen ellos, si se hacen públicos esos documentos, capaz, dicen, si lo razonan, que van a perder el juicio en contra de las demandas que ha promovido nuestro sindicato. El SME y el SUTER, yo me voy más atrás. ¿Cuál ha sido el peso y la influencia del sindicato en su lucha por conquistar derechos laborales a nivel nacional? Después de la huelga del 16, después de que sale Ernesto Velasco en 1918, buena parte de la dirección del sindicato se lanza a una campaña en todo el país. Recuerden ustedes que la industria eléctrica se estaba expandiendo. Entonces, se lanzan en la idea de ir organizando a los electricistas en todo el territorio nacional. En cada estado van fundando sindicatos y, por supuesto, llevan el modelo del SME. El modelo del SME son dos cosas. Una ya la conocen, es la bilateralidad a partir de la conquista reflejada en el 123, y algo que es veneno puro para estos desgraciados, que es el voto universal, secreto y directo. Así van organizando a todos los electricistas en todo el territorio nacional. Pero todavía más, el SME ayuda a organizar el primer sindicato petrolero en la compañía El Águila, allá por 1920 y tantos. El SME es puntal. ¿Por qué? Porque ya destacaba su lucha y sus estatutos fundados en el voto universal, secreto y directo, los convenios que ya contenían la bilateralidad en el trato de los asuntos y de los derechos de los trabajadores, pues les interesaba a todos los trabajadores. Para 1925, el sindicato organiza a todos los electricistas en todo el país, una cosa que se llamó la Confederación Nacional de Electricistas y similares, la CENES. Ahí el problema que hubo, es un problema que se sigue teniendo desde el ángulo de la organización, es cómo eliges a una dirección que tiene un territorio muy amplio y en donde los obreros de Aguascalientes no conviven con los de Guadalajara o con los del Distrito Federal, o más lejano, con los de Baja California. Entonces, la Confederación toma su propio derrotero, la Confederación Nacional de Electricistas Similares, y el SME se queda como un sindicato ya de industria. Hay un problema de incomprensión de cómo operar y se separan. Ahí hay toda una historia, es muy larga, pero a lo que voy es a lo siguiente, que es lo más relevante. De cualquier manera, el modelo contractual del sindicato se sigue reflejando en todas las secciones de la Confederación Nacional de Electricistas Similares. Esa confederación va a dar origen después al Sindicato Nacional de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que finalmente su principal dirigente va a ser Rafael Galván. Y después, y se siguen alimentando con buena parte de las conquistas del Sindicato Mexicano de Electricistas en cuanto a modelo contractual. Ustedes saben, en 1941 nace el Sindicato Charro de la Comisión Federal de Electricidad,
pero como la CFE comienza a comprar todas las plantas de generación en todo el territorio nacional, que estaban organizadas por la Confederación Nacional de Electricistas Similares, Comisión Federal entonces tiene la aplicación de dos modelos de contratos. El charro, que básicamente era la Ley Federal del Trabajo de aquel entonces, 1931 hasta 1976, y el contrato del STEM, que había incorporado muchas de las cláusulas claves del contrato colectivo del SME, por lo que ya comenté de la historia en común. Cuando se fusionan, a nosotros nos proponen hacer mayoría, aliándonos a la lucha de la tendencia democrática. Nosotros la despreciamos y cometemos un grave error histórico, porque dejamos que venzan a la corriente democrática en Comisión Federal de Electricidad, y como sucedió, después de que son derrotados ellos, se vienen sobre nosotros. Todos los problemas de invasión de materia y zona de trabajo derivan de esa derrota histórica, y de otra más, de la cual el responsable es ese patético llamado Jorge Sánchez, ¿no? Porque él permite en 1992 la modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su artículo 3, que abre las puertas a la participación del capital privado en la industria eléctrica. Eso espero que no se les olvide a nadie, sobre todo a los jubilados, algunos que le hacen la corriente a ese traidor, porque aquí discutimos, aquí en el otro auditorio, y dijimos, nos afecta, nos toca, hay que pronunciarnos y hay que luchar en contra de esa contrarreforma salinista. Y Jorge Sánchez, que ya estaba en pláticas para su alianza histórica en Necaxa, dice que no, porque, y su argumento fue así, para que lo crean, dice no, porque nada nos afecta, ya nada más se habla de Comisión Federal de Electricidad, bien nada más. Sigue igual o peor de mentiroso. A partir de esa apertura a capital privado, los problemas se acrecientan en relación a nosotros. Pero aquí sucede una cosa muy curiosa, respondiendo a la pregunta que se hizo. Todas las revisiones del contrato colectivo del esmeran primero, y a mí que me tocó estar en por lo menos 8 revisiones de contrato, en la comisión permanente de cada revisión de contrato, me tocaba ver cómo a la firma de las actas y del acta final, la revisión del contrato, por aquí estamos saliendo nosotros, y por la otra puerta, en la Secretaría del Trabajo, primero aquí en la Doctores y después allá en el Augusto, en la otra puerta entraba el heredero, chofer y mal llamada la güera, Rodríguez Alcaide, a firmar exactamente a partir del modelo de revisión de contrato de nosotros. Todo lo que nosotros fuimos logrando en el último trecho, vamos a decir, de la generación de los que entramos en los años 70 para acá, todas las revisiones de contrato que lograba el SME, sobre todo en lo que marca muy bien Breña Alvíez, no tanto en las prestaciones económicas, sino en los derechos y prerrogativas que tienen que ver con la bilateralidad, todas las iba firmando sin costarle ningún esfuerzo la dirigencia que encabezaba Rodríguez Alcaide. Entonces, eso, en mi opinión, es una buena muestra de esa relación entre el contrato colectivo de trabajo de nosotros y del SUTER. Son enormemente parecidos, ya hablando de las prestaciones. Por eso es una tontería que algunos se la creen en el SUTER cuando dicen a nosotros también no nos toca. Si conocieran y leyeran los documentos secretos, se darán cuenta de que el siguiente trancazo, si prospera con nosotros, va dirigido a ellos. Allá el pasivo laboral es 3 veces superior al que alegaron aquí como incosteable por representar más de 240,000 millones de pesos. Que el dato está mal calculado, porque son cálculos actuariales, ¿no? Yo lo puedo elevar al doble, por ejemplo, simplemente calculo una expectativa de vida de 50 años más para cada uno de nosotros y lo puedo verificar. Son números, no es lo que realmente se paga, son cálculos que después lo que hacen es tomar el bonche de 240,000 y lo reparten como si fueran casos a realizarse ese año, ¿no? De verdad que es una de las cosas más estúpidas, pero son los datos con los que la oligarquía y los gobiernos del PRI del PAN en turno
justifican el tema de cómo reducir y acabar con las conquistas como la jubilación o las pensiones del Seguro Social. Podría hablar más, porque en realidad el modelo de contrato que nace en 1934 es un modelo de contrato que se refleja cuando se funda el Comité Nacional de Defensa Proletaria, en donde estaban todos los sectores industriales de aquella época, ferrocarriles, textileros, petroleros, mineros metalúrgicos, todos se van guiando por el modelo que a lo largo ya de casi 3 décadas había construido el Sindicato Mexicano de Electricistas en la lucha en contra de la Mexican Line. Les cito algo que ahorita me viene a la mente por el caso de los mineros. Nosotros tenemos la 6, ustedes recuerdan que la 6 en uno de sus párrafos dice que si no se garantizan las condiciones de seguridad, cualquier miembro desde una comisión de seguridad del centro de trabajo podía detener el trabajo para garantizar la seguridad de los trabajadores. Esa la tenían los mineros, la tenían los petroleros, porque había mucha comunicación de los logros que se iban obteniendo y había varias cláusulas que parecían copias en otros contratos colectivos en sindicatos nacionales de industria. Por supuesto, el proceso de charrificación no solamente fue que impusieron a dirigentes como el Charro de Petróleo o Fidel Velázquez en la CTM, etcétera, etcétera. También implicó el abatimiento de conquistas contractuales que, siguiendo el modelo del ESME, se habían reproducido en otros contratos colectivos de trabajo. Para mí eso es parte de lo que aquí arriba se dice como la edad de oro del sindicalismo, es decir, en el punto más elevado de conquistas contractuales obtenidas por el conjunto del proletariado en México a partir del modelo que había establecido desde 1932-34 el Sindicato Mexicano de Electricistas. Vean el tiempo que ha pasado y el furibundo odio de clase que tienen estos desgraciados que quisieran regresarnos a la época de Porfirio Díaz, en donde te pagaban tu salario, que Dios te bendiga, tenías que llevar tu ropa de trabajo tú, comprada por ti mismo, tu herramienta de trabajo comprada por ti mismo. Lean los documentos secretos y van a ver cómo Calderón se queja de que son los costos laborales muy excesivos porque la empresa te tiene que proporcionar la ropa y la herramienta de trabajo. Es una barbaridad, ya lo dije, ignorantes y pendejos, pero que quisieran regresarnos a la época de Porfirio Díaz.